opositores en Palma Soriano y Palmarito de Cauto, con intención de frustrar actividades disidentes. 5 opositores de la recién constituida Unión Patriótica de Cuba han sido detenidos. Policía política intenta evitar protestas del domingo. Santiago de Cuba. 2 mujeres del grupo de apoyo a las damas de blanco fueron detenidas ayer. Doraisa Corrioso y Ania Alegre. Durante detención de Jorge Cervantes en Palma Soriano, le golpearon. Familia Vinajera Estive protestó fuerte por ella. Mayor de la policía política, Turki, escapa de reparto La Concepción ante protesta de familia Vinajera Estive. ¿Por qué los Castro temen tanto a las manifestaciones de unas decenas de opositores pacíficos que según ellos nadie sigue? Los Castro saben que en el momento menos pensado el pueblo dice basta y se une a las decenas de opositores que salen a manifestarse en las calles. Los Castro temen que en cualquier momento ocurra acá lo que en el norte de África. Tirano que ve la barba de otro tirano arder, compra muchos extintores. Palma Soriano. Ayer, cerca de 40 opositores dimos gritos de libertad y todos somos resistencia en la calle Paquito Borrero. Vecinos escuchaban con atención gritos de ¡vivan los derechos humanos! Al salir de la reunión, activistas reparten impresos entre la población sobre los objetivos de la oposición pacífica. También se reparten impresos sobre la recién constituida Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Personas piden impresos de la oposición. Jóvenes dicen que pronto se unirán también a la lucha por el cambio. Dama de Blanco, Berta Soler, viaja desde La Habana a Palma Soriano para enfrentar represión junto a sus hermanas del Oriente. Palma Soriano, varios activistas se encuentran ya en la vivienda de Marino Antomarchi para acciones del domingo. Aunque 5 de los principales activistas se encuentran detenidos, acciones de protesta se llevarán a cabo. En el Caney, Santiago de Cuba, opositores se preparan para acciones solidarias con damas de blanco. En Palmarito de Cauto también se organizan las acciones solidarias con estas pacíficas y valientes mujeres. Policía política desesperada. ¿Oí? Sí, ya que tumbaron la llamada. Sí, la cobertura aquí es buena. Policía política desesperada ante creciente empujo opositor. Mientras policía política persigue y detiene activistas de vanguardia, otros reparten entre la población impresos disidentes. ¿Por qué? Si están llegando sin empleo a tantos trabajadores, la policía política tiene tan abultada plantilla. No puede prosperar una nación donde tantas personas tienen como ocupación reprimir a quienes disienten. No pueden subir los salarios de los trabajadores cuando existen cuerpos improductivos y corruptos con tantos miembros. Los detenidos en el día de ayer fueron Reinaldo Rodríguez Martínez, Palma Soriano, José Batista Falcón, Palma Soriano, Jimmy Eduardo Troche Montoya, El Caney, Jorge Cervantes García. Este contramaestre fue detenido en el reparto La Concepción en Palma Soriano. Marino Antomarchi Rivero, Palma Soriano. Doraisa Corrioso Pozo, Santiago de Cuba. Y Ania Alegre Pécora, Santiago de Cuba. Romel Vinajera Chile escapó por un pelo en el momento en que detenían a Jorge Cervantes. La intención de la policía política es evitar que se desarrollen las actividades de protesta del domingo en caso de que ocurra violencia contra las damas de blanco. Se están agotando con esta larga protesta de más de 24 horas en Palma Soriano, Palmarito de Cauto y El Caney. Esto lo tiene desesperado.